Hola a los amantes de lo paranormal, bienvenidos a la nave del misterio. Hoy os traigo la segunda parte del vídeo de historias de Ultratumba, disfrutadlo. Esta terrible historia sucedió en uno de estos pequeños pueblos del interior en los que la mayoría de sus habitantes son viejos y tan solo hay 5 o 6 niños. Precisamente, varios de estos niños estaban jugando una tarde al escondite, en los alrededores de la vieja iglesia y el cementerio. La fatalidad hizo que 3 de los niños se escondieran en un ataúd que había preparada para enterrar a un anciano esa misma tarde. Los niños se quedaron allí mucho rato y al final se quedaron traspuestos. Se despertaron oyendo golpes sobre la tumba. Pum, pum, pum. Uno de ellos al final intentó abrir la tumba, pero un gran peso había encima. Eran cerca de 100 kilos de tierra. Los niños fueron enterrados vivos, y esto se supo porque alguien encontró al viejo en una urna de cristal y pensó: si el muerto está aquí, y la tumba pesaba algo. ¿A quién hemos enterrado? Se sacó la tumba rápidamente y allí estaban los 3 niños, agarrados de la mano y asfixiados. Un tiempo después, uno de los habitantes de ese pueblo, estaba en el frente de su casa, tomando un descanso, luego decide pasar por el lugar donde los 3 niños habían sido enterrados vivos, y cuando pasó por ese callejón, encontró a los 3 niños de pie que le decían: no es necesario estar bajo tierra para saber que estás muerto. Seguramente hayas oído la leyenda de la canción Gloomy Sunday. Según cuentan, las ondas radiofónicas de esta canción tenían el poder de quitar la vida del oyente. Resto Seres compuso en 1933 la melodía de Gloomy Sunday. La compuso un domingo sombrío, después de romperse la relación que mantenía con su novia de toda la vida. Su amigo y compatriota húngaro, Laszlo Havor, añadirá la letra a la canción. La difusión radiofónica comenzó a mitad de los años 30, con un efecto del más funesto. La canción estaba en el centro de una ola devastadora de suicidios. Se encontraron pianistas con la partitura en la mano, anónimos con el disco sonando en su tocadiscos en el momento de quitarse la vida, otros citando alguna parte del texto de la canción en su última carta, incluso la joven con la que rompió el compositor, la que inspiró la canción, corrió la misma suerte. El texto fue traducido al inglés con las mismas fatales consecuencias. La canción fue retirada de las ondas. Difícil distinguir la verdad de la leyenda en esta historia, lo que sí nos queda es una melodía intensa con interpretaciones tan diversas como inspiradas. A continuación os dejamos un enlace en el que podrás escuchar la fatídica canción. Piénsalo bien antes de pinchar en él. Puede que las consecuencias sean fatales. Os contaré lo que pasó la primera vez que hice la ouija con mi prima. Fue la semana pasada, el día que me dieron las vacaciones. Por la mañana, cuando estaba preparando la maleta, me llamó mi prima, me dijo: tráete un vaso pequeño. Yo le dije que para qué lo quería y me dijo: para hacer la ouija. Yo me quedé atónito y por lo menos 5 segundos sin contestar a causa del miedo que me causan los espíritus, y mucho más la ouija, pero como este mundo me fascinaba, acepté. Sobre las 7 de la tarde lo tenía todo listo y estaba preparado para irme, solo me faltaba el vaso. Cuando lo metí en la maleta oí una voz muy grave que me dijo: ten cuidado. Me asusté y me quedé parado, en mi habitación, sin hacer ruido. Unos minutos más tarde, mi padre me llamó. Durante todo el camino estuve pensando que pudo ser aquella voz. Lo primero que se me ocurrió fue que quizás había sido un espíritu que intentaba decirme que algo malo iba a pasar, pero decidí ignorarlo. Cuando llegué a casa de mi prima la miré muy serio, de la misma manera que ella me miró a mí. Cenamos y a la hora de acostarnos, cogí el vasito, y ella la tabla. Cuando todo estuvo preparado, el corazón me latía fuertemente contra el pecho y me temblaban las piernas. Mi prima, al cambio, parecía excitada y muy contenta. Me dijo que si yo quería ser el que preguntaba. Yo no respondí. Le tocó a mi prima. Dijo la primera pregunta: ¿alguien quiere contactar con nosotros? No hubo respuesta. Lo intentó otra vez. Nada. De nuevo. Esta vez, el vaso se movió rápidamente hacia sí. Mi prima y yo nos miramos con seriedad. ¿Quién eres?, preguntó. El vaso se movió a la misma velocidad que antes a las siguientes letras: E, L, T, I, A, B, L, O. Yo grité y mi prima se rió. ¿Estás aquí? Sí, dijo. O, S, V, E,
Oh. Entonces yo no quise seguir, intenté apartar el dedo pero no podía quitarlo, algo me obligaba a mantenerlo allí puesto. Mi prima preguntó, ¿quieres algo de nosotros? ¿Sí? Mi prima dijo, ¿el qué? V. U. E. S. T. R. A. V. I. D. A. Entonces, el vaso volvió al centro y mi prima, asustada, preguntó cosas. Se había ido. Por la noche, dormimos en la misma cama y abrazados, teníamos mucho miedo, entonces oímos, no tuvisteis cuidado, y vimos una cara horrible de humo rojo delante nuestra. Los dos gritamos, vinieron mis tíos, les explicamos lo sucedido y no nos creyeron. Entonces, nos dormimos, y al día siguiente vimos en el espejo escrito con sangre 666. No podíamos creer lo que nos estaba pasando, el día siguiente dormimos en mi casa, y por la noche, vimos en el telediario que 2 niños iguales que nosotros habían muerto con el número 666 grabado a fuego en la frente. La policía dijo, encontramos algo escrito en el cristal en el que se encontraron los cadáveres enviados de Dios para engañar a el diablo. Todo comenzó a mediados de los años 60 en las afueras de Valencia en un pueblo llamado La Eliana. Este pueblo, como tantos otros de la franja mediterránea, se dedicaba principalmente a la agricultura y más en especial a los cítricos. Era un pueblo pequeño en el que como máximo habría unos 500 habitantes y todos ellos se concentraban en las pocas calles que rodeaban a la plaza del pueblo, todos salvo la familia González que residían en las afueras del pueblo en una gran mansión que antiguamente pertenecía a los duques de Flores. Era una casa preciosa, de altos techos e innumerables salones y habitaciones, todos ellos decorados con gran gusto. La mansión también constaba de unos espaciosos jardines en los que era fácil perderse y todo ello rodeado por un muro por el que solo se podía acceder mediante una gigantesca puerta de acero forjado. Allí vivía la familia González, cuyo cabeza de familia era Joaquín González y se dedicaba por entero a sus negocios empresariales. Su esposa era la señora Patricia González, una distinguida dama de la aristocracia valenciana que además de ser una preciosidad era la madre de 4 lindas criaturas. Los pequeños de la casa iban desde los 4 meses que tenía José hasta los 5 años que tenía la mayor Nancy, que era igual de bonita que su madre. Era lo que podríamos resumir como una familia feliz. La familia González tenía un servicio que estaba compuesto de una niñera, 2 cocineras y otras 2 mujeres que se dedicaban a la limpieza de la casa y las faenas del hogar, sin contar a los hombres que se encargaban del cuidado del jardín y de los pequeños arreglos que pudiese necesitar la casa por el paso del tiempo. Mantenían una relación muy cordial con sus vecinos del pueblo, pues en las fiestas siempre hacían una fuerte aportación de dinero que engrandecía los festejos. En apariencia todo funcionaba de maravilla, dentro de pocos días llegarían las fiestas de Navidad y la familia estaba realizando todos los preparativos para que fuesen unas Navidades inolvidables. Pasaron los días y por fin llegó la Navidad. Toda la casa se llenó de colorido y en el jardín adornaron el abeto que tenían con giraldas y bolas de colores. Los niños estaban encantados, todo eran risas y diversión y muy pronto llegarían los Reyes Magos cargados de regalos para ellos. Llegó el día de Nochevieja y los señores González se preparaban para asistir a una fiesta que daban en el pueblo, en la que iría a tocar una orquesta y habría baile hasta bien entrada la noche. Esa noche todo el servicio tenía fiesta menos la niñera, ya que ella se tenía que quedar a cargo de los pequeños. Una vez los señores González se hubieron marchado, la joven niñera se dispuso a dar de cenar a los críos y acostarlos. Los más pequeños no tardaron mucho en dormirse, pero la preciosa Nancy y su hermana Sandra le pidieron a la joven que les contara un cuento para poder dormir. Esta les contó un par de historias de su invención en las que aparecían príncipes y princesas y las niñas no tardaron en caer rendidas en brazos de Morfeo. La muchacha, ya algo agotada, las arropó y con mucho sigilo salió de la habitación cerrando tras de sí la puerta. Eran prácticamente las 10 de la noche y se decidió a ir a comer algo a la cocina. La gran mansión se encontraba en un silencio sepulcral, tanto que a veces le recorría un pequeño escalofrío por el cuerpo. Después de prepararse una ensalada y un pequeño bocadillo de jamón y queso, se dirigió al comedor donde escucharía un poco de música mientras intentaba leer un poco. Pasaron las horas y la chica se quedó dormida en el sofá. Sobresaltada se despertó, pues estaba sonando de forma incesante el teléfono, ring, ring.
No paraba de sonar en ese momento. Ella no sabía exactamente dónde se encontraba. Tardó unos segundos en darse cuenta que estaba en la mansión de los González. Se levantó rápidamente del sofá y cogió el teléfono que se encontraba sobre una mesilla cerca de la lámpara. Descolgó el auricular, pero al otro lado de la línea no se escuchaba a nadie. Ella preguntó varias veces: buenas noches, casa de los González, ¿hay alguien ahí? Pero nadie contestó. Transcurrido un tiempo colgó el teléfono y se quedó mirándolo durante unos instantes, luego sin darle más importancia se fue a recoger los platos y el vaso que había dejado junto al sofá para llevarlos a la cocina. Una vez allí los metió en la pila y cuando se disponía a limpiarlos volvió a escuchar el timbre del teléfono: ring, ring. De nuevo salió corriendo hacia el comedor y sofocada cogió el teléfono. Tampoco esta vez se escuchó nada al otro lado. La muchacha, algo preocupada, preguntaba incesantemente: diga, diga. Pero nadie contestaba. Finalmente se volvió a cortar la comunicación. Sari, que así se llamaba la niñera, pensó que sería un fallo de la central telefónica, pues no era raro que durante esas fechas hubiese cortes telefónicos debidos al mal tiempo. No había dado 2 pasos cuando de nuevo sonó el teléfono. Rápidamente lo volvió a coger y de nuevo preguntó si había alguien al otro lado de la línea, pero nadie contestó, aunque esta vez escuchó algo que las otras veces no había oído. Se escuchaba con claridad, tal vez con demasiada claridad, sonaba como un goteo. Cloc, cloc. Sari volvió a preguntar: buenas noches, ¿hay alguien? Pero nadie contestó. La muchacha comenzaba a estar algo preocupada y decidió llamar a la policía del pueblo para comunicarles lo sucedido. Descolgó de nuevo el teléfono y cuando se acercó el auricular a la oreja volvió a escuchar cloc, cloc. Atónita soltó el teléfono y retrocedió unos pasos. No entendía qué estaba ocurriendo. Con miedo cogió el auricular y lo colgó. Se dirigió al salón principal donde había otro teléfono e intentó volver a llamar desde él, pero antes de que ella lo descolgase, este sonó con un timbre que ya estaba comenzando a desquiciarla: ring, ring. Esta vez tardó más en coger el teléfono, pues lo que podría sonar al otro lado la intranquilizaba. Finalmente lo descolgó y se lo acercó poco a poco a la oreja, como sabiendo ya de antemano lo que iba a escuchar: cloc, cloc. Es lo que oyó. Aterrada tiró el auricular al suelo con rabia y le gritó de forma histérica al teléfono: ¿quién es? ¿Qué es lo que quiere? Pero el teléfono solo contestaba cloc, cloc. De nuevo lo volvió a colgar entre sollozos, pero una vez colgado este volvió a sonar. La muchacha, aterrada, ya no se atrevió a descolgarlo y decidió coger a los niños e irse con ellos al pueblo en busca de sus padres y la policía. Subió corriendo la escalera que llevaba al cuarto de los más pequeños mientras por toda la casa resonaba: ring, ring. Abrió la habitación de los niños, pero ellos no estaban allí. Sin apenas podérselo creer, abrió la habitación contigua en donde dormían Nancy y Sandra y ellas tampoco se encontraban en la habitación. El pánico se apoderó de ella y comenzó a gritar enloquecida pidiendo que parase el incesante timbre del teléfono, pero este no cesaba: ring, ring. Cogió el teléfono que se encontraba en el pasillo y antes de dejarlo descolgado para dejar de oír su timbre volvió a escuchar el sonido de las gotas que caían: cloc, cloc. Comenzó a correr por toda la casa buscando a los niños, recorriendo cada una de las estancias mientras en su cabeza no paraba es escucharse un tétrico y a la vez incesante goteo: cloc, cloc. Una por una recorrió todas las habitaciones sin éxito. Los niños no aparecían por ninguna parte, solo le quedaba mirar en el ala oeste del caserón destinado al personal que trabajaba en la casa. Cogió una llave maestra para entrar en los aposentos privados de los trabajadores, pero en ellos no encontró nada. Entró en el baño del servicio empujando bruscamente la puerta. Allí estaban. Sus ojos desorbitados no podían creerse la escena que tenían delante. Atónita contempló cómo las 4 criaturas estaban dentro de la bañera vacía, apilados unos sobre otros, habían sido degollados y metidos allí. La cabeza de la pequeña Nancy sobresalía de la bañera y de su cuello emanaba un hilo de sangre que recorría el borde de la bañera y caía sobre el auricular del teléfono descolgado produciendo un incesante goteo: cloc, cloc. Nunca se encontró al culpable y tuvieron que pasar muchos años para que la gente que pasaba cerca del caserón no sufriera un escalofrío al recordar los hechos. Después de aquello, la pobre Sari tuvo que tener ayuda psicológica hasta que a finales de los años 70 terminó con su vida arrojándose desde un 8º piso. Dicen que por las noches cuando dormía no dejaba de escuchar las gotas de sangre que caían sobre el teléfono. Desde entonces la casa está deshabitada, pues la familia González se mudó a la ciudad de Valencia intentando olvidar lo ocurrido y nadie quiso comprarla después de los hechos que en ella acontecieron.